la luz, que eres la vida, que eres el camino. En esta mañana queremos adorarte a ti, Jesús. Amén.
Es fiel en derramar su misericordia, su bondad y su gracia sobre sus hijos. Y en esta mañana, párate sobre esta promesa. Confiamos en ti, Jesús. Cántalo en esta mañana. Confiamos en tus promesas. Confiamos en lo que dice, que es eterno. En tu promesa. Misericordia, bondad y gracia me seguirán, me seguirán. Misericordia, bondad y gracia me seguirán, me seguirán. Permanece fiel, aunque nosotros volteemos y desenfoquemos nuestra realidad, Él sigue y permanece fiel eternamente. ¿Por qué no le das un fuerte aplauso a Jesús, a nuestro Dios, por este tiempo? Amén. Hola, buen día. Vamos a un tiempo hermoso, un tiempo que vamos a nuestros diezmos y ofrendas. Vamos a ser obedientes. Y en la palabra de Dios, en Lucas 6:38, nos dice: dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medéis, os volverán a medir. Hermanos, Dios sabe que cosecharás de acuerdo con lo que das. El Señor quiere que esperemos un milagro a la hora de la cosecha, semilla de fe. Y Jesús estableció toda una manera nueva de dar y se dio a sí mismo. Jesús dijo: dad y os dará, será dado. El dar y el recibir van juntos.
Solamente dando nos colocamos en posición de esperar, recibir y cosechar. Y Jesús dijo que la cosecha será medida, buena, apretada, remecida y rebosante. Deberíamos de permanecer atentos a las maneras diferentes que Dios emplea para entregar nuestra cosecha. Él quiere que seamos obedientes en nuestros diezmos y ofrendas. Y miren, hermanos, yo a menudo siempre digo que un milagro se aproxima o está ocurriendo. Y sobre todo en estos tiempos en donde, pues, hermano, a veces tú perdiste tu trabajo o a lo mejor esperas que tu negocio ya vaya prosperando, que esté mejor. Y entonces estamos esperando ese milagro. Y ese milagro sí se aproxima si tú tienes fe. En cada momento extiende la mano y tómalo. Tómalo, no dejes que solo pase cerca de ti. El milagro viene de Dios y puede ser como una oportunidad de trabajo, puede ser para que tu negocio prospere, puede ser para que tú seas mejor en tus finanzas. Mantente vigilante y a la expectativa de los medios que Dios puede usar para ti, para que tú puedas ser obedientes y en los diezmos y ofrendas para que tú veas ese milagro de Dios. En Juan 10:10 nos dice que el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir, y yo he venido para que tenga vida y para que la tengan en abundancia. Y en Gálatas 6:7 nos dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si somos obedientes a nuestros diezmos y ofrendas, Dios te va a prosperar y tú vas a ver ese milagro en tu vida, en tu casa y en tus finanzas. Recuerda que ahí están los números en la pantalla para que tú hagas tus depósitos de tus ofrendas, de tus diezmos o donativos. Te esperamos y también no te desconectes porque viene un momento importante, un momento que es la palabra de Dios. Buenos días, amada familia. Es un gusto, es un privilegio estar aquí un domingo más con ustedes compartiendo la palabra de Dios. Y bueno, estamos en nuestra serie como para recordar. Estamos llevando una serie, ¿sí? Una serie que viene de parte de Dios y le dimos como nombre del amor de Dios. Y hemos abarcado varios temas. Te lo digo para estar recordando los temas que hemos dado. Y si tú te has perdido de algún tema, mira, yo te invito a que lo escuches, a que te conectes a lo que Dios está hablando a nuestras vidas y a tu vida. Yo sé que si tú escuchas la palabra de Dios va a ser bendición para tu vida. Y estos temas que estamos viendo es algo que viene de parte de Dios y es muy práctico para nuestras vidas. El primer tema que vimos lo llamamos Él me amó primero y dimos lo que es el amor de Dios, un amor incondicional, un amor ágape y vimos su definición y entendimos el amor de Dios. Y el segundo tema que dimos, ¿para qué fui llamado? ¿Para qué fuiste llamado? Y en esto nos basamos en el primer mandamiento. El tercer tema que vimos fue su máxima expresión de amor, en donde vimos que Dios mandó a su Hijo Jesús a que diera su vida por nosotros. Y lo vemos en la palabra que dice que de tal manera Dios amó al mundo que mandó a su Hijo Jesús. Y a través de esa muerte derramó su sangre preciosa para que fuéramos justificados de todo pecado. Simplemente teníamos que reconocer, hacer un análisis y decir, soy pecador, me arrepiento de mis pecados
Y en ese momento se aplica la sangre, nos justifica y nos presenta delante del Padre. Sabemos que Jesús resucitó al tercer día y hasta la fecha su sangre preciosa clama. Su sangre preciosa nos justifica, su sangre preciosa es que quita todo pecado. Pero pasemos al tema que vamos a ver hoy, ¿sí? Y tengo por nombre en esta serie, como yo te decía, del amor de Dios, lo nombré Dios ama la misericordia. Dios ama la misericordia. Y ahí donde estás en tu casa, ahí es donde ahorita estamos haciendo iglesia en casa. Ahí en tu sala, tómate un tiempo con tu familia, tómate de la mano y vamos a orar. Y le vamos a pedir a Dios que hable a través de su palabra, a través de la Biblia. Y vamos a poner este momento en las manos de Dios a través de esta oración. Padre, te doy gracias, Señor, por la obra maravillosa que tú estás haciendo en cada vida, en cada familia, en cada casa que está escuchando esta palabra poderosa de parte de Dios. Así que yo te pido, Espíritu Santo, que tú eres fiel amigo. Te pido, Espíritu Santo, que tú reveles la palabra en cada corazón, en cada vida, en cada familia, en mi vida, Espíritu Santo, y que lleves la semilla que es la palabra y sea sembrada en buena tierra, que somos nosotros, en nuestros corazones, para que en su tiempo dé fruto al 30, 60 y al 100 por uno. Gracias, Señor, porque esa palabra es viva y eficaz. En el nombre de Jesús, amén. Y bueno, y como te decía yo, Dios ama la misericordia. Mira qué tan importante es tener misericordia, dar misericordia. Y vemos esa misericordia en Dios también. Primeramente en Él, porque Él vio que el mundo por sí solo no se podía justificar y fue conmovido. Ahí vemos su gran amor. Y es un mover que da el Espíritu Santo en cada corazón. Mira, nosotros como Ministerios Visión Internacional, Amor y Gracia, comenzamos hace tiempo orando a las 8 de la mañana por las necesidades de una comunidad, de un estado, de un país, y por la fe vamos más allá y oramos por países y por el mundo. Hemos pedido salvación, hemos orado por sanidad, hemos orado por misericordia. Y posteriormente, ahora nos estamos uniendo a la casa, a Ministerios Visión Internacional. Así que hemos visto la mano de Dios en unidad, unidos en oración, unidos porque nos mueve una pasión por Dios y una compasión por las almas. La compasión por las almas es algo referente a la misericordia. Nos mueve la misericordia por las almas. Y algo que Dios nos da
a través del Espíritu Santo una comunicación con el Padre a través de nuestro Señor Jesucristo, es que el Espíritu Santo toma las peticiones de oración y los lleva al Padre. Por eso nosotros nos mueve esa compasión por las almas y nos unimos en oración. Así que esta invitación también es para ti, para que le digas al amigo, al vecino: únete a las oraciones. Lo estamos llevando y nosotros nos unimos a esas oraciones que se llevan de martes a sábado a las 8 de la mañana. Y bueno, pasando a lo que Dios nos ha dado, es Dios ama la misericordia. Y como punto de referencia, ¿qué nos dice la palabra? ¿Qué nos está diciendo la palabra? Sí, en Mateo capítulo 22, versículo 38 y 39, después de que Jesús dio una respuesta, después de que Jesús, más que una respuesta, nos estaba profetizando que debemos de llegar, que debemos de restaurar el primer mandamiento. Posteriormente nos dice en el versículo 38, ese es el primero y gran mandamiento. Le estaba explicando cuál era. Amarás al Señor tu Dios. Ese es el primer mandamiento. Pero nuestro Señor Jesucristo le estaba explicando y estaba diciendo después, este es el primer y gran mandamiento. Y versículo 39 dice, y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es semejante este segundo mandamiento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y eso es algo que sacude. Es algo que dice cómo vamos a amar primeramente a Dios. Tú solo no puedes, necesitamos al Espíritu Santo. ¿Cómo vas a amar a algo que no ves? Necesitamos fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y ok, ya lo estamos cumpliendo, pero nos da un estatus más alto. Nos dice Jesús, pero falta algo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Se requiere primero cumplir este primer gran mandamiento. Necesitamos cumplir el primer mandamiento. Para que se pueda cumplir el segundo. Y aquí hay una revelación. ¿Quién sabe? Es una pregunta. ¿Quién sabe de ustedes que el del primero sigue el segundo? ¿Verdad que es una revelación? Pues así es. Después del primero sigue el segundo. Si uno no cumple el primer mandamiento, el gran primer mandamiento, no vamos a poder cumplir el segundo. Si no cumples el segundo, mucho menos el primero. Y la palabra de Dios, la palabra que habla, la palabra que nos da vida. En la Biblia, en el libro de Lucas, capítulo 10, versículo 25 al 37, nos habla del semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Nos habla del prójimo. Nos habla de aquel semejante. Y amar como nos amamos nosotros, como Dios nos ama, así tenemos que amar al semejante. Y es
Jesús explicando esto, porque en el libro de Lucas, capítulo 10, versículo 25 dice, y es un hecho verídico, es algo que pasó. Un maestro de la ley se acercó, mira lo que está diciendo, que un maestro de la ley se acercó para ver si Jesús podía responder a una pregunta difícil y dijo, Maestro, ¿qué debo de hacer para tener la vida eterna? Jesús le respondió, ¿sabes lo que dicen los libros de la ley? El maestro de la ley respondió, ama a tu Dios con todo lo que piensas, con todo lo que vales y con todo lo que eres. Y cada uno debe amar a su prójimo como se ama a sí mismo. Muy bien, respondió Jesús. Haz todo eso y tendrás la vida eterna. Pero el maestro de la ley no quedó satisfecho con la respuesta de Jesús. Así que insistió. ¿Y quién es mi prójimo? Entonces Jesús le puso este ejemplo. Un día un hombre iba de Jerusalén a Jericó. Unos ladrones comenzamos. Un día un hombre iba de Jerusalén a Jericó. En el camino lo asaltaron unos ladrones. Después de golpearlo, le robaron todo lo que llevaba y lo dejaron medio muerto. Por casualidad, por el mismo camino pasaba un sacerdote judío. Al ver que el sacerdote se hizo a un lado y siguió su camino. Luego pasó por ese lugar otro judío que ayudaba en el culto del templo. Cuando este hombre vio al hombre, se hizo a un lado y siguió su camino. Pero también pasó por allí un extranjero de la región de Samaria. Al ver a aquel hombre tirado en el suelo, le tuvo compasión. Compasión es igual a misericordia. Se acercó, sanó sus heridas con vino y aceite y lo puso vendas. Lo subió sobre su burro, lo llevó a un pequeño hotel y allí lo cuidó. Al día siguiente, el extranjero le dio dinero al encargado de la posada y le dijo, cuídame bien a este hombre. Si el dinero que le dejo no alcanza para todos los gastos, a mi regreso yo te pagaré lo que falta. Jesús terminó el relato y le dijo al maestro de la ley, a ver, dime, de los 3 hombres que pasaron por el camino, ¿cuál fue el prójimo que le fue maltratado por los ladrones? El que se preocupó por él y lo cuidó, contestó el maestro de la ley. Jesús entonces le dijo, anda y haz tú lo mismo. Qué tremendo la palabra y la parábola que el Señor Jesús le estaba dando a este maestro de la ley. Y vemos que este maestro se presentó delante del Señor Jesucristo con una actitud de soberbia, con una actitud de saberlo todo y altanera,
con una actitud sin vergüenza adelante de nuestro Señor Jesucristo. Puedo decirte, e impura. Pero en el versículo 26, Jesús, que es el verbo, Jesús es la palabra de Dios, como diciendo al maestro de la ley, siendo maestro de la ley, dice, ¿tú qué tú sabes de la palabra? ¿Tú qué sabes de la ley? ¿Me preguntas eso? ¿Qué acaso no te enseñaron bien tus maestros? ¿Qué acaso no te enseñaron bien en tu discipulado? Jesús le dice, y en el versículo 26, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Le estaba diciendo al maestro de la ley, ¿cómo lees las escrituras? Y el Señor Jesús, siendo el verbo de Dios, le hace esta pregunta. Realmente yo tengo algo que aquí me enseña. De cierta manera, hay personas que fuimos o son alcanzadas por misericordia. Y aceptamos la salvación y hay gente que está conociendo del Evangelio, pero hay gente que ya sabe mucho. Y hace este tipo de preguntas aún a Jesús, conociendo ya la palabra. Es que a veces se llenan de conocimiento, pero no hay un vivir de ella. No hay una revelación en nuestra vida. Realmente hay un deseo real de conocer el verbo, la palabra. Realmente queremos hacer que la palabra de Dios sea un rema para nuestras vidas, que sea en nosotros el vivir una realidad. Y algo parecido estaba haciendo este hombre que era maestro de la ley. Porque si no vemos esto que es la palabra de Dios, si no vemos que Jesús es el verbo, si no vemos que Jesús es la palabra y que cambia vida y que da vida eterna, entonces no hemos entendido nada. Es necesario que tú tengas discernimiento de la palabra. Y eso es reconocer que Jesús era necesario que se fuera, porque así nos dejó el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el que revela a Jesús en nuestras vidas. No había revelación, aunque era maestro de la ley, pero no había una revelación, aunque tenía enfrente al verbo. Y hay situaciones en las personas que aún teniendo la palabra, aún teniendo al verbo, aún teniendo al Espíritu Santo, no tienen revelación de lo que es nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué triste es! Y eso genera una reacción en las personas y dice, pues yo que te sirvo, yo que leo la Biblia y no tengo lo que tú le has dado a aquella persona. Pero ellos sí tienen la revelación, ellos sí tienen la palabra, ellos sí leen y escudriñan las escrituras.
tenemos que tener una actitud de humildad. No ser soberbio. Y claro, dicho es de paso, la humildad no significa que seas muy pobre. La humildad viene del corazón, es una actitud. Así que tenemos que leer la palabra. Pero más adelante, en el versículo 27 y 28, ¿sí? No podemos asimilar, ¿sí? No podía el maestro de la ley asimilar a qué se refería con estos dos versículos. Estos dos mandamientos chocaban con su conocimiento, chocaban con su lógica. Porque Jesús dice que estos dos mandamientos dependen toda la ley y de los profetas. Lo vemos en Mateo capítulo 22, versículo 40. Ahí Jesús también le estaba diciendo a estos maestros de la ley. Y todos estos dos mandamientos se resumen. Estos dos mandamientos se resumen la ley. ¿Cuántas leyes tenían los judíos? Y la palabra de Dios nos enseña y nos muestra que si vivían bajo la ley, tenían que cumplir la ley. Y si quebrantaban una ley de ellos, el quinto, sexto, el segundo, de nada servía a los demás, porque se quebrantó una ley y todo viene abajo. Entonces, en el versículo 27 y 28 del buen samaritano, de la parábola del buen samaritano, nos está hablando de una gracia. Sabes que la misericordia también tiene una referencia, un significado con la gracia. La misericordia de Dios. Pero aquí este maestro de la ley, este maestro de la palabra, dice no. Es que tenemos que cumplir la ley. Y es por eso que se ponía en esa actitud adelante de Jesús, adelante de nuestro Señor Jesucristo. Porque ellos decían, tenemos que cumplir con esta ley, tenemos que cumplir con esta obra, tenemos que dar y exhibirnos si damos al pobre, si oramos, que nos vean todos orando. Y eran sus obras, una obra, y te puedo decir, podían hacer 1000 obras. Pero si no entendían que se les estaba dando gracia, Jesús le estaba dando esa gracia de que servían, no iban a ser justificados. No pueden hacer 1000 obras si no entendemos la palabra. No va a haber vida eterna. Déjame decirte, aunque hagas cosas buenas, aunque hagas obras buenas, no vas a poder tener vida eterna si no entiendes que se te da la gracia de parte de Jesús. Esa vida eterna por la cual Jesús dio su vida por ti, por mí, en la cruz. Y es la fe que nos mueve a salvación. Es la fe de Jesucristo. Es el evangelio de la gracia. Esa gracia, el evangelio de la gracia, que ninguna otra religión lo practica, más que Jesús lo dijo. Dio su vida, dio esa gracia hacia con nosotros. En el versículo 29 dice, pero él, queriendo justificarse a sí mismo,
Mira lo que estaba haciendo el maestro de la ley. Se quiso justificar a sí mismo, porque ante la sabiduría de nuestro Señor Jesucristo, ante el verbo que es la palabra de Dios, que es Jesucristo, no podía y estaba como que, ¿cómo le hago? Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? ¿Quién es tu prójimo? Yo tengo una pregunta hoy para ti en esta mañana, así como el maestro de la ley le estaba preguntando a nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, dime, Jesús, ¿quién es el prójimo? Yo te puedo decir ahora, en esta mañana, ¿quién es tu prójimo? Se estaba justificando por sí mismo. Y muchos acostumbran eso. Se justifican por sí mismo. La mujer que tú me diste, la situación económica que estoy viviendo. Llego a casa, no está la comida. El esposo que tú me diste. Los hijos, los medios, la política, no sé cuál sea la justificación. Pero este maestro de la ley dice: ¿y cuál es? Queriendo justificarse ante Jesús. Aquí nos está hablando que había tres personajes en la parábola, que era el levita y el sacerdote. Y me llama mucho la atención aquí, porque estos dos hombres, los dos primeros, el levita y el sacerdote y el levita, eran unos hombres responsables, eran unos hombres íntegros en su trabajo, iban camino a sus labores con un tiempo medido, ¿sí? Para que pudieran cumplir con sus agendas de trabajo. Responsabilidad lo había. Es más, creo que como lo dice la palabra, sacerdotes y levitas iban a una función, a un cumplimiento. Bien vestidos, a lo mejor llevaban su vestimenta de levita y de sacerdote, porque así lo especifica: levita y sacerdote. Un buen traje, Christian Dior, unos buenos zapatos, bien vestidos, cumpliendo con su agenda, sus funciones. Buenas personas a la vista de su entorno, de su sociedad, de su comunidad. Pero se les olvidó algo. Se les olvidó algo tan importante. Se les olvidó y no lo hicieron. Entonces, ¿quién es su prójimo? Se les olvidó que Dios ama a quien tiene misericordia. Dios ama al que ve que da misericordia. Se les olvidó al levita y al sacerdote. Estos dos personajes, estos dos funcionarios, estos dos responsables de su trabajo, estos dos cumpliendo con su agenda de trabajo, el sacerdote y el levita, vieron y no hicieron nada. Vieron al hombre tirado y pasaron de largo, no hicieron nada. Cuando sales al trabajo cumpliendo con tu agenda, cumpliendo con tus funciones, bien vestido, responsable en tu trabajo, se te presenta una situación
lo ves y no haces nada. No se hace nada. Señor, muévenos a misericordia. Señor, es tu Espíritu Santo moviendo en nosotros a misericordia. Momentos de oración en las mañanas. Señor, te pido compasión por las almas. Compasión, Señor, dale sanidad al que está en el hospital, al que tienen el COVID. Señor, sánalos en el nombre de Jesús. Bien vestidos. Detén tu auto, ve qué necesita. ¿En qué te puedo ayudar? Mira, yo tengo un mensaje para tu vida. Un mensaje que te va a dar vida eterna. Un mensaje en la cual Dios sana y salva. Ten misericordia. Mira, algunos los definen la misericordia, que es una inclinación de ánimo para compadecerse de un mal ajeno. En el Antiguo Testamento se utiliza esta palabra, ¿sí? En hebreo. Y encierra estas ideas: ser misericordioso, tener misericordia, ser benigno. En los Salmos también nos habla mucho de la misericordia. Misericordia es bondad, es una bondad infinita, es benevolencia, benignidad, compasión. El que tiene misericordia se asemeja a la voluntad de Dios. En la Biblia nos habla de la palabra misericordia 401 veces. La misericordia. Mira, déjame decirte, la misericordia sin compasión es no hacer nada. Si tú no tienes misericordia, es como si no tuvieras brazos. Es una acción sin hacer nada. Es aquella persona que ve y no hace nada. Es el sacerdote y el levita que vieron bien vestidos, cumpliendo con un propósito, un trabajo, pero pasaron. No se remangaron las mangas, no metieron las manos, no accionaron para el necesitado, para el que estaba ahí tirado, casi muerto, dice las Escrituras. Así que la misericordia sin compasión es no hacer nada. Y es algo que a mí es esta frase que me movió, que me cimbró, por la cual a mí me dio un propósito, es y te lo voy a compartir hoy, para que se te quede grabado en tu corazón de carne. Pasión por Dios y compasión por las almas. Pasión por Dios y misericordia por las almas. Es lo que se necesita en este cambio, en esta nueva normalidad. En las prédicas anteriores yo mencioné algo. El enemigo quiere suprimir ya muchas cosas en cuestión de las funciones verdaderamente que hacen los hijos de Dios. Sí, cierto, estamos viendo avivamientos ya en casas, en vidas,
en almas que aman la palabra y que están poniendo por obra esa palabra y están accionando. Son hombres que tienen ya manos y están viendo la misericordia y están echando manos a la persona que lo necesita. Se está viendo un gran avivamiento. Hay milagros sobrenaturales que estamos viendo ya. Cientos de milagros. Porque hay hombres que se están levantando con fe y tienen misericordia hacia con los demás. Y están extendiendo su mano. Pero tú, ¿qué has hecho? Yo pido al Espíritu Santo en esta mañana un toque a tu mente, un toque a tu corazón, un toque a tu ser, un toque a tu alma, que mueva la misericordia hacia con los demás. Que tengamos manos para accionar esa misericordia, esa compasión que tiene Dios por las almas. Hombres, levitas, sacerdotes, hombres con mucho conocimiento, hombres que saben mucho, hombres que tienen tanta letra, pero no tienen manos. Qué triste ver hombres, cerebros, ellos llenos de conocimiento, llenos de palabra, pero no tienen manos, no accionan, no tienen misericordia. Están velados de la misericordia. No tienen compasión en sus corazones. No hay un toque en su mente, no hay un toque en su corazón. Se velan por sí mismos a la misericordia. Hablan mucho, se expresan muy bonito, motivan muy bien, porque saben mucho, pero son sin corazón. La letra mata, amigo, amiga, la letra mata, mas el Espíritu de Dios vivifica. La letra juntamente con el Espíritu de Dios, para que nos mueva a misericordia, porque por sí solo la palabra te va a matar. Levitas y sacerdotes, hombres con mucha ley, maestros de la ley, muy bien aceptados en su comunidad, en su habitar, en su trabajo, en sus funciones. Pero de ahí nada más. Y en el versículo 33, de Lucas 10, y esa es la esencia de mi mensaje, es la esencia donde Dios habló a mi ser, a mi alma y a mi mente. Y esta palabra en este versículo 33 dice: pero un samaritano, un extranjero, dice en el versículo que en los primeros versículos que yo leí de la Biblia, nos dice, ¿sí?, que la parábola le da por título un extranjero compasivo. O sea que el samaritano estaba en una tierra que no era suya, no era su pueblo, no era su nación, no era
ciudad era un extranjero, un samaritano que iba de camino, vino cerca de él. Dice las escrituras que el samaritano se acercó viendo la necesidad de esa persona que estaba casi muerta. Vino cerca de él y viéndole, vio entonces, ahí sí abrió los ojos, fue conmovido a la misericordia, fue conmovido a misericordia. ¿Qué tienes que hacer? Acércate a la necesidad de esa persona. Así como el samaritano, así como el extranjero, dice que se acercó y se movió a misericordia. Se movió a misericordia. Fue movido a misericordia un samaritano en tierra de judíos, en tierra ajena, una tierra que no tenía conocidos, ni amigos, ni parientes, era un extranjero. Y es algo sorprendente y es algo que choca, porque ¿cómo es posible que aquí nos está diciendo que aquellos dos personajes, el levita y el sacerdote, conociendo de la ley y viendo que era su tierra de ellos, no se movieron a misericordia, siendo el que estaba casi muerto era uno de ellos? Sin en cambio otra persona se acerca, no siendo uno de ellos, porque él era extranjero, se movió a misericordia. Así que te vuelvo a repetir, Dios ama a quien tiene misericordia. Dios ama al que va y ve que es movido a misericordia. Tenlo por seguro que cuando tú te mueves a misericordia, tienes el amor de Dios en tu vida. Es que es de gran valor esto. Sentirse amado. Ama a tu prójimo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Cuando yo siento el amor, me entiendo, sé para qué estoy, sé cuál es mi propósito de Dios, sé que puedo cumplir la voluntad de Dios porque tengo al Espíritu Santo, pero eso me hace, sí, que sea yo amado porque me moví a misericordia. ¡Wow! Y está al alcance de nosotros. Es accionarnos, es tener manos, es doblegarse las mangas y ver por la necesidad, aunque no sea tu pariente, aunque no sea de tu pueblo, aunque no sea de tu ciudad. Qué gran diferencia había, mucha y mucha. Porque el maestro de la ley, el sacerdote y el levita conocían, era su pariente, era alguien que era de su tierra, de su pueblo, de su ciudad. O sea que ellos estaban a otro nivel. Tenían muchas cosas que hacer. Y había un choque cultural entre estos dos pueblos, tanto los judíos como los samaritanos. Los samaritanos le decían, estos judíos están en otra onda, son con zonas VIP, están, Y los samaritanos, acomplejados, groseros, no educados,
Pero un samaritano se movió a misericordia. Y se movió, ¿sabes por qué? Y lo que tenemos que hacer. Él se acercó a la necesidad de alguien. Ese choque de cultura, ese choque de que, ¿por qué voy a dar a esta familia? ¿Por qué tengo que ver por el vecino? Si ni es de mi familia. ¿Sabes? Es que estás actuando nada más con puro conocimiento y nada te mueve a misericordia. Jesús se acercó a una mujer también, una mujer samaritana. Se acercó, aquí dice que Jesús se acercó y le hizo preguntas. Pero a lo que voy es que en ese choque de culturas Jesús estaba mostrando que la misericordia era para todos. Y ese acercamiento, ¿sí?, dio gran fruto. Todo un pueblo, toda una ciudad se convirtieron. Creyeron que Él era el Mesías, Jesús, por un acercamiento de misericordia. Jesús no le importó ese choque de culturas que había, porque Él se movió a misericordia. Él se acercó a la necesidad. Vemos ahí también un amor incondicional. Cuando tú te acercas a misericordia, así como Jesús, empieza a haber evangelización en las vidas de las personas. Empezamos a tener esa función de evangelizar, de compartir misericordia, de compartir la buena noticia del evangelio. La misericordia. Cuando se da misericordia, se abre la posibilidad de ser cautivados por el Espíritu Santo y así recibir la misericordia de Dios. En el versículo 34 nos está diciendo: acércate. Acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndoles en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Acércate a la necesidad. Acércate a la necesidad. Una iglesia no da misericordia si no se acerca. No va a podrá traer ni siquiera un alma a los pies de Cristo si no se sale y ve la misericordia. Muchas iglesias van y quieren conquistar una ciudad, pero no se mueven a misericordia. Mucho menos van a poder conquistar una comunidad o un pueblo. La iglesia tiene que moverse en misericordia para traer almas a Cristo. Mira, el amor. Aquí vemos en el versículo 35 un amor, pero no es un amor teórico. No solamente son conocimientos de la ley, es la acción de tus hechos. Versículo 35 es la acción de tus hechos, donde aquel samaritano, aquel extranjero, ¿sí?, accionó. Cuidó de él, lo puso en un lugar seguro
y dijo, tengo cosas que hacer, pero te lo encomiendo, ten dinero. Invirtió y accionó su esfuerzo, su dinero, su tiempo. Esa es la actitud que se tiene que tomar en la acción de los hechos. Yo te puedo decir, tienes mucho y mucho que dar. Tienes a Jesús en tu corazón, en tu vida. Pero muévete a misericordia. Que haya en ti un toque en tu mente, en tu corazón y en tu alma. Si no hay misericordia, no hay compasión, no hay acción, no hay manos en las iglesias. Solo veremos espectadores, viendo nada más la necesidad y sin hacer nada, sin manos. Estamos viendo un mundo decadente. Hay datos alarmantes, un dato que me movió así impactante. Cómo México está ocupando el primer lugar en pornografía infantil. Pero hay hombres que se han levantado en misericordia y han intervenido. Mira, le damos gracias a Dios porque una ley no se cumplió. Y ya no va a haber abortos. Pero son hombres que son movidos a misericordia y ponen manos, accionan. Vemos una sociedad que se está ahora incrementando en suicidios. Vemos una falta de economía, vemos falta de trabajo, vemos todo tipo de adicciones, pornografía, drogas. Vemos, ves y no haces nada. Muévete a misericordia. Acciona. Pon manos en acción. Únete al movimiento del Espíritu Santo. Es tiempo de que se levanten los hijos de Dios, se muevan a misericordia. El que se mueve a misericordia, Dios los ama. Ten la seguridad que Dios te ama. Así hay una sociedad que está en agonía, como aquel hombre que estaba tirado. Y la iglesia no se mueve a misericordia. Vidas que están casi muertos, muévete a misericordia. Ve con tu vecino, aunque te cierre la puerta. Insiste. Hay una gran necesidad. Pero los hijos de Dios se tienen que mover a misericordia. El que se mueve a misericordia, Dios los ama. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Y que esta palabra no sea nada más un conocimiento y nada más. Que esta palabra que se te dio hoy, esta mañana, en este domingo, impacte así como impactó mi vida y nos movamos a misericordia. El que se mueve a misericordia, Dios los ama. Padre, te doy gracias. Gracias, Señor, y envía tu Espíritu Santo, un toque de Él necesitamos en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro ser, para que nos podamos mover a misericordia. Señor, que se haga tu voluntad, Señor. Que se haga tu voluntad y no la mía. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Misericordia se está moviendo, Señor, en cada corazón, en cada vida. Confiamos plenamente en ti, Señor.
Párate sobre esta promesa. Confiamos en ti, Jesús. Cántalo en esta mañana. Confiamos en tus promesas. Confiamos en lo que dice, que es eterno. Fiel en tu promesa. Misericordia, bondad y gracia me seguirán, me seguirán. Misericordia, bondad y gracia me seguirán, me seguirán. Misericordia, bondad y gracia me permanece fiel. Aunque nosotros volteemos y desenfoquemos nuestra realidad, Él sigue y permanece fiel eternamente. ¿Por qué no le das un fuerte aplauso a Jesús, a nuestro Dios, por este tiempo? Amén. Qué increíble mensaje y domingo hemos tenido, pero aún hay más. Déjame decirte que hay buenas noticias para ti, iglesia. En Juan 3:16 nos dice, la palabra de Dios dice, Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Hay dos preguntas muy importantes que nos tenemos que hacer en este tiempo. La primera es, ¿tú crees esta gran verdad? ¿Realmente la creemos? Y hay 4 verdades que Dios quiere mostrarnos en este tiempo. La primera es que todos hemos pecado. Nadie está exento de esto. Todos hemos pecado. En Romanos 3:23 nos dice, todos hemos pecado y por eso estamos lejos de Dios. ¿Te das cuenta cuál era nuestra naturaleza? Era pecaminosa, era estar lejos de Dios. Esa es la primera verdad. La segunda verdad es que el destino del hombre era destrucción. Por lo mismo que nuestra naturaleza era pecaminosa, no merecíamos estar con Dios, merecíamos la destrucción. En 2 de Tesalonicenses 1, versículo 8 y 9 dice, Él vendrá del cielo para castigar a los que no reconocen a Dios ni obedecen las buenas noticias acerca de nuestro Señor Jesús. El castigo para ellos será una destrucción que durará para siempre. No disfrutarán de la presencia del Señor ni de su gran amor. ¿Te das cuenta cómo era nuestro futuro sin Dios? Era destrucción. Esa es la segunda verdad.
La tercera verdad es que hay una solución. No solo hay un problema, sino que Dios es tan bueno que nos va a presentar una solución. En Romanos 5:8 dice: pero Dios mostró su gran amor al enviar a Jesucristo a morir por nosotros, a pesar de que nosotros éramos pecadores. Aún en nuestra naturaleza, aún en nuestro egoísmo, Dios envió a su Hijo para salvarnos. Esa es la tercera verdad. La cuarta verdad es que todos pueden ser salvos. No solo hay un problema, no solo envía a su Hijo por amor a nosotros, sino que nos salva en esa cruz. En 1 Timoteo 2:4 dice: pues Él quiere que todos se salven. Es el deseo del Padre, es el deseo de su corazón, que podamos ser salvos y que podamos convivir y ahora tener una relación con Él. Esas son las 4 verdades que Dios quiere hablarte en este tiempo. La segunda pregunta, y muy importante, es ¿qué hacer para ser salvo? Ya sé que soy salvo, ya sé que puedo ser salvo, pero ¿cómo le hago para ser salvo? Esa es la pregunta, la segunda pregunta importante. Y hay 4 pasos que podemos hacer para poder ser salvos tú y yo en esta mañana, en este tiempo. Y el primer paso es: arrepiéntete de tus pecados. Ya sabemos que hemos cometido, que nuestra naturaleza es pecaminosa, pero necesitamos ir con el Padre por medio de Jesús y arrepentirnos de nuestros pecados. Dice la Biblia que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Él nos lleva hacia el Padre. Necesitamos a Jesús para poder llegar al Padre. Y eso requiere que tú y yo nos podamos arrepentir de nuestros pecados. En Hechos 17:30 dice: durante mucho tiempo Dios perdonó a los que hacían todo eso, porque no sabían lo que hacían. Pero ahora Dios ordena que todos los que habitan en este mundo se arrepientan y que lo obedezcan solo a Él. Necesitamos arrepentirnos, y un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento verdadero, y que ahora solo obedezcamos al Padre. Ese es el primer paso que tenemos que hacer. El segundo paso es que tenemos que creer en que Jesucristo murió por ti y por mí. Tenemos que creerlo. En Juan 3:36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no tiene la vida eterna, sino que ha sido condenado por Dios. Necesitamos quitar esa condenación en nuestra vida y necesitamos creer en el Hijo para tener esa vida eterna que tanto anhela nuestra alma y nuestro corazón y nuestro espíritu. Necesitamos tener esa vida eterna. El tercer paso que tenemos que hacer es correr a Jesús y decirle que lo necesitamos. Ya aceptando que hemos cometido pecados, ya creyendo en Jesús, pero necesitamos decirle día a día: Jesús, ven a mi vida y lléname, lléname. Mateo 11:28 dice: ustedes viven siempre angustiados y preocupados, vengan a mí y yo los haré descansar. Qué hermosa es la palabra. Y sabes, no está hablando de un descanso físico, está hablando de un descanso en nuestro espíritu, dentro de nosotros, y solo Él puede darnos ese descanso. El cuarto paso que tú y yo tenemos que hacer en ese tiempo es: pide el perdón de tus pecados y acepta el regalo de la vida eterna. Necesitamos aceptar ese regalo, necesitamos aceptar que ahora somos hijos de Dios, que fuimos llamados a esa vida eterna y que gracias al Padre, gracias al Hijo que nos dirigió al Padre, ya no tenemos condenación, sino que ahora habitamos día y noche con el Padre. En Hechos 10:43 dice: los profetas hablaron acerca de Jesús y dijeron que Dios perdonará a todos los que confíen en Él. Solo por medio de Él podemos alcanzar el perdón de Dios. Solo por medio de Jesús podemos alcanzar el perdón de Dios. Y ahora sí presentarnos dignos delante del Padre. ¡Qué asombroso! A tu Hijo Jesús, el Hijo. El entregarse y dar su vida por ti para ahora poder tener
un destino en donde no hay destrucción, sino que hay vida. Y no solo vida, sino que vida eterna. Y tú dices, yo quiero tener esa vida eterna. A continuación vamos a hacer una pequeña oración donde tú podrás tener un estilo de vida diferente, donde el Hijo, que es Jesús, te va a dirigir hacia el Padre por medio de este acto de fe. En Romanos nos dice que tenemos que creer en nuestro corazón y declararlo con nuestra boca que ahora Jesús es tu Señor y Salvador. Y después de hacer la oración, declararlo públicamente. ¿Qué te parece si oramos juntos donde tú te encuentres? Que esta es una oración personal e individual. Acompáñanos en este tiempo. Vamos a cerrar los ojos para que Dios dirija este tiempo. Señor, declaro abiertamente, repite conmigo, que tú eres mi Señor y Salvador. Y creo en mi corazón que tú venciste a la muerte y resucitaste el tercer día. Y gracias a ese acto tan hermoso, ahora tengo vida y vida eterna. Y ahora sé que tú eres el dueño de mi vida y mi único amor. En el nombre de Jesús. Amén. Y ahora que hemos declarado esta hermosa oración, este hermoso acto de fe, créeme que el Padre junto con el Hijo, junto con el Espíritu Santo, están celebrando este gran acto. Y ahora es tiempo de que tú puedas declarar esto públicamente y que todo el mundo se pueda enterar que ya eres una nueva persona, que ahora eres hijo e hija de Dios. Nos da mucho gusto que hayas podido ver toda esta reunión y esperamos que te haya bendecido de gran manera. Gracias por vernos y no te olvides de seguirnos por todas nuestras redes sociales. Gracias.